con muchas entregas. Buenas tardes a todos. En unos minutos empecemos. Silvia, cuando quieras empezar a grabar, por favor. Silvia está. Sí, Silvia está. Sí, acá estoy, perdón. Mi cámara no anda. Ah, no, sí, ya. Anda cuando quiera. ¿Sí ya estás grabando? Porque no veo nada. Grabo. Ahí vamos. Mientras van entrando los que faltan. Tenemos 127. Vamos bien. Hoy es la última clase del periodo colonial. Vamos a cerrar con tipos religiosos rurales. Después que veamos el teórico, van a ir un rato al práctico como siempre. Vamos a volver solamente un ratito al Meet conjunto para revisar la entrega del trabajo práctico número 2 que corresponde al colonial. Y después van a volver a sus respectivos talleres para empezar con la diagramación de ese trabajo práctico número 2. Estamos siguiendo, como siempre, el cronograma que tenemos colgado en el aula, ¿sí? Bueno, comencemos. Los tipos religiosos rurales son los últimos que nos faltan. Vamos a ver dos tipologías que son las más características de esta condición rural en México y en Bolivia, cerrando con las capillas rurales que en realidad se encuentran a lo largo de todo el territorio americano. Hay también una intermedia que son las iglesias o las capillas de pueblos de indios, que por la característica en sí, es decir, la baja consolidación urbana que van a tener muchas veces estos asentamientos, o que la misma iglesia es el inicio del asentamiento y después aparece el pueblo, está como en una posición intermedia dentro de estos estudios tipológicos. Como siempre nos ubicamos en el mapa y a los conventos fortalezas los vamos a ver en el territorio mexicano, alrededor de México capital, hacia el norte, sur y hacia el este, divididos según las órdenes religiosas que los van a crear. Estos conventos fortalezas son característicos del siglo XVI, mientras que en el caso del Alto Perú vamos a encontrar los santuarios de peregrinación. Estos santuarios corresponden a la consolidación de la colonización y la conquista, mientras que los conventos significaban una avanzada en el territorio en la primera etapa. Estos santuarios de peregrinación ya corresponden a los siglos XVII y XVIII.
Y si bien las capillas rurales que tengo marcadas corresponden al centro y al norte argentino, son tipologías que las van a encontrar a lo largo de todo el territorio latinoamericano. La primera tipología, la tipología que corresponde a los conventos fortalezas. Estos conventos fortalezas, también llamados por los mexicanos conventos mendicantes, porque son creados por las órdenes religiosas que tienen esa condición de mendicante, es decir, van a ir subsistiendo, su creación y su mantenimiento depende de lo que le vayan dando como limosnas los fieles cristianos. Son la franciscana, lo primero que llega, la dominica y la agustina. Recuerden siempre que los jesuitas son los últimos que llegan al continente americano. Estas tres órdenes entonces son las que se reparten en torno al territorio, en torno a México capital, y se consideran la avanzada sobre ese territorio. Es un territorio que todavía no está ocupado efectivamente por el ejército ni por las instituciones civiles españolas. ¿Cuál es la característica esencial de un convento fortaleza? Que resulta un tipo mixto entre ese convento urbano europeo que tiene una iglesia y un claustro donde reside la orden, que es lo que les estoy marcando ahí en una de las plantitas de cualquiera de estos conjuntos, pero tiene que combinar para adaptarse a este nuevo territorio una serie de elementos y espacios que requieren esta política de evangelización. Y así aparecen en estos conventos, además de la iglesia y el respectivo claustro y sus dependencias, un atrio con bardas, es decir, un atrio definido que separa este espacio controlado del resto del espacio que no lo es, con una barda que en realidad es baja, no sirve a los fines defensivos, pero sí delimita ese atrio. ¿Por qué atrio y por qué esas dimensiones del atrio, cuando normalmente eran pequeñitos y estaban al frente de las iglesias? Estos suelen tener más de 120 metros de lado, porque el espacio abierto es el que usaba el aborigen, los de las primeras civilizaciones que ya hemos estudiado en cuanto a las prácticas de sus religiones. Y es por eso que junto con este atrio va a aparecer una capilla abierta. Estas capillas abiertas, como este simple arco que tengo acá, es el nexo entre el convento tradicional europeo y este atrio a escala americana, que actúa como una especie de altar abierto y desde donde el sacerdote, el fraile, oficiaba la misa hacia el espacio abierto donde se disponían las etnias que iban conformando después los pueblos de indios que se generaban en torno a estos conventos fortalezas. ¿Qué otros elementos tienen? Tienen capillas posas. La capilla posa, como su nombre lo indica, sirve para que en el desarrollo de una procesión se vaya posando la imagen de capilla en capilla. Incluso suelen señalar que cada una de las capillas correspondía a etnias diferentes dentro de estos agrupamientos de poblados donde los frailes iban llevando la palabra de la nueva religión. Y el otro elemento es la cruz atrial, que está al medio y que contiene todos los elementos de la pasión de Cristo, pero ya traducida en morfologías y en símbolos que indican que es mano de obra mestiza. Entonces tenemos elementos que son netamente europeos, mientras que se van agregando elementos que indican la posición que ocupa esta nueva tipología. Las iglesias suelen ser, o son casi en su totalidad, de una sola nave longitudinal, prolongada, suelen tener entre 50 y 70 metros de lado, resultado de una serie de tramos, porque su estructura va a conservar la influencia románica y gótica de estos principios de la conquista. Recordemos siempre que España está como más atrás que el resto de Europa, por lo tanto el Renacimiento no coincide casi con el siglo XV, sino que mantiene estas tradiciones de construcción tanto románica como gótica, y acá se ven directamente transculturadas. En los interiores vamos a encontrar, sobre todo porque este sistema gótico y este sistema también de una serie de contrafuertes pesados y el uso de esas almenas dan esa sensación de seguridad
pero también permiten resolver mejor los esfuerzos que exigen los sismos que asolan frecuentemente este territorio. Siguiendo esa misma línea de procesos de transculturación, mientras que en los interiores solemos tener estas influencias góticas, en las portadas vamos a tener un poquito más de influencia de las reglas de composición renacentista. Ahí tienen una, por ejemplo, que es una de las que vamos a ver, en donde ven elementos que son claramente renacentistas, pero que incorporan después también simbología que corresponde a los pueblos originales. Y también por dentro en los claustros, que son en la galería de los claustros junto con los refectorios y a veces las bibliotecas, son los espacios en donde mayor ornamentación vamos a encontrar. Vamos a ver también cómo a partir de los tratados, de estampas, etcétera, que el fraile le muestra al indígena que está trabajando junto con él, estos interpretan y traducen ese tipo de motivos muchas veces geométricos hacia los muros de estos conventos. Entonces, un convento fortaleza, y ya pasamos un ejemplo, que tiene como componentes del tipo. El primero que vamos a ver es el convento de San Miguel Arcángel. Siempre tiene el nombre de la advocación al cual está dedicada la iglesia, en este caso San Miguel Arcángel, y después el nombre del lugar que todavía, o que está, obviamente, en Nahual. En este caso es el convento de San Miguel Arcángel en Huetzoncingo, muy cerca de Puebla. Este es uno dominico, y como todos los que vamos a ver hoy, están construidos entre 1548 y 1555. Este es justo del 50. En el mapita de arriba, y es solo para que lo vean de lejos, fíjense la cantidad de puntitos que hay, y solamente son algunos, no todos, de estos conventos que van envolviendo la zona central donde se ubica la capital, y también van generando un sistema sobre el territorio, porque cada uno de estos conventos tiene un área de influencia de evangelización e inmediatamente se comienza a conformar otro convento un poco más lejos, evitando que cosas solapar estos territorios de evangelización. Volvamos a los componentes de este conjunto. En el conjunto que vamos a tener la iglesia de nave única, resuelta a partir de tramos, con esta estructura que tiene estos antecedentes góticos y románicos, donde vemos sobre todo esos contrafuertes que siguen incluso en el ábside poligonal, y si se fijan en los ingresos, los suelen tener a 45 grados, de la misma forma que lo tengo allá atrás cuando empiezo en el ábside, porque es otra de las formas de ayudar a la estructura a comportarse mejor durante los movimientos sísmicos. Inmediatamente a esa iglesia, y como parte de los espacios de la orden, voy a encontrar el claustro, y el claustro es el que va a ordenar el resto de las actividades de la orden, sea las celdas, el refectorio, algún salón particular, tipo los que usaban para organizar en sí la orden, como la sala capitular, además de alguna actividad específica de esa misma orden. Y este es el espacio destinado, entonces, en sí a la orden. Mientras que el destinado a la evangelización es el otro, y vean la proporción. Esto es relativamente pequeño, es la cuarta parte de todo el desarrollo que me va a implicar el atrio. Este es uno de los que tiene 120 metros de lado, atrio que, siguiendo el eje que habíamos visto entre la iglesia y el ingreso, los ingresos suelen tener una serie de arcadas o pórticos más relevantes. En ese eje que voy a encontrar ahí, en el centro suelo tener ubicada la cruz atrial. Y en realidad es el espacio social, religioso, de convivencia, de encuentro que caracteriza a esta tipología. También voy a encontrar las 4 capillas posas en los 4 ángulos, y ahora tengo que pensar, por eso es una tipología funcional, cómo funciona esto. Tengo ese eje que me va uniendo, ¿qué cosa? Desde el ingreso del atrio, pasando por la cruz atrial, ingreso a la iglesia que el aborigen no usaba tanto porque prefería seguir las ceremonias, y así entienden incluso estos frailes, y de esta forma plantean este proceso de evangelización.
casi no entran al espacio interno de la iglesia. Sí lo hace, obviamente, la propia orden y quizás algún europeo que estuviera cerca. Sin embargo, no era intención de estos frailes tampoco que los españoles se mantuvieran cerca de estos conjuntos. El segundo espacio que voy a ver cómo funciona, ¿cuál es? El del propio claustro. El claustro es, otra vez, el espacio que va a articular el resto de las otras dependencias que hacen a la vida de la orden. Mientras que el que más nos importa a nosotros en este caso es el del atrio. El atrio que es de libre acceso, que permite el ingreso y que permite movernos en dirección hacia la iglesia, en el caso del fiel, que en este caso se está catequizando. Mientras que la otra, posiblemente la más rica, era esa que se desarrollaba durante las procesiones y que iba desde la iglesia de capilla posa en capilla posa hasta volver al interior de la misma. En estos conjuntos, cuando hagamos el análisis, acá acabamos de hacer la tipología funcional. En cuanto a la estructura, ya dijimos esa influencia gótica y románica, que después vamos a ver específicamente en el interior. En cuanto al lenguaje, estamos viendo ese significado de pesar, ese significado de seguridad que le confiere esta idea que nosotros ya tenemos en la cabeza de románico y de gótico que evidentemente el aborigen no conocía. Pero sí es la que trae el español y que le va introduciendo a estas nuevas tipologías. Si me empiezo a fijar específicamente en estas expresiones y en los componentes, en el caso de Huejotzingo, voy a tener los elementos que ya les mencioné. Esta iglesia está compuesta a partir de tramos, tanto estructuralmente como en el lenguaje, y van viendo todas las bóvedas estrelladas que van cubriendo cada uno de estos espacios. A veces uno de estos, el que corresponde al altar, es el más rico en cuanto a el trazado de la bóveda en sí. Espacio que me permite pasar al convento, que es lo que tengo de este lado, en donde voy a ver cómo esta cuestión de el aborigen que seguía el modelo que le mostraba el fraile era llevado a todos los muros de estos conventos, que servían también a modo de educación, de propagar la fe y también de mostrar modelos. Entendemos que no demasiados aborígenes entrarían dentro del propio convento en sí. Por lo tanto, este tipo de ornamentación también les recuerda a la propia orden su importancia. En este caso, la orden dominica, el ingreso hacia uno de esos espacios principales muestra a los primeros dominicos que llegaron a América, que fueron mártires, por supuesto, y en función de la cual la orden sigue su labor en América. Esta imagen que tienen acá corresponden a la capilla abierta. En la capilla abierta ya no tengo tantos elementos que me recuerden a lenguajes europeos y voy viendo sí elementos que corresponden a lenguajes tanto aztecas como mayas, por ejemplo. Lo mismo voy a encontrar en las capillas posas. Incluso las capillas posas pueden estar cubiertas con estos tipos de falsas bóvedas mayas. Y podemos encontrar muchas alusiones a la flora y la fauna, como en este otro detallecito que están viendo por acá. Mientras que la portada en sí de la iglesia es donde se concentra toda la ornamentación. El resto del edificio queda prácticamente limpio, pero en la portada es donde van a encontrar tanto este arco mixtilíneo de ingreso como una serie de medallones y algún otro elemento que hace alusión a la orden en sí o al santo, en este caso San Miguel, al cual está dedicada la iglesia. Y el último elemento que me falta de todo ese conjunto es la cruz atrial. La cruz atrial, el aborigen interpreta lo que le cuentan de la pasión de Cristo y de esta misma forma va traduciendo esos elementos a íconos que entienda. Muchas veces va introduciendo también elementos que conforman parte de su propia cultura y de su propio territorio. Son muy ricos estos conventos en cuanto a la iconografía que van mostrando, sobre todo en las galerías, y sirven para mostrar tanto cómo era el territorio, el momento de la evangelización, y cómo los europeos pudieron implantar y pudieron avanzar
sobre el territorio en función de esta idea de conquistar también a través de la religión. La estructura gótica la van a encontrar en la mayoría de estos conjuntos, repito, porque puede resolver mejor la cuestión del sismo y también tiene una cuestión de lenguaje. Es rica en cuanto a imagen y también va marcando estos pasos del cristiano en ese camino siempre lineal que vamos buscando en las tipologías religiosas católicas. Este es otro ejemplo de la misma tipología. El convento de la Natividad de Tepoztlán está un poquito más al sur de la capital mexicana y también es dominico y un poquito posterior. Tiene los mismos elementos que les dije antes, por eso no lo voy a repetir en el dibujo. La iglesia de una sola nave con los contrafuertes, etcétera, etcétera. La capilla abierta, que tiene una formita media rara, es como más profunda, pero siempre tiene los arcos abiertos hacia el atrio. El atrio, de este caso no más de 100 metros de lado, las 4 capillas posas, la cruz atrial y los espacios que están destinados a la orden en torno al claustro que tengo de este lado. Y ahí van viendo otra vez el resultado en imagen. La silueta y la altura de la iglesia es la que predomina y se advierte claramente esos sistemas de refuerzos que le dan esa sensación de seguridad. En este caso, este ejemplo está elegido por esta resolución en cuanto al lenguaje interno. No es solamente la bóveda estrellada lo que llama la atención acá, sino los colores que le van aportando a la terminación superficial ornamental de la iglesia. Hay una serie de elementos que hacen de todo esto un espacio escenográfico, que era lo que siempre va a buscar cada una de estas órdenes para tratar de convencer y de persuadir al aborigen de que abrace la religión cristiana. Mientras que en los claustros es donde vamos a encontrar esta influencia renacentista. Fíjense cómo vamos pasando siempre por varios de estos lenguajes europeos que se conjugan acá en un solo ejemplo arquitectónico. La idea del manejo de la geometría pura y la idea también del manejo de la perspectiva es lo que vemos en la galería del claustro de Tepoztlán, donde solamente un motivo repetido casi hasta el infinito y el motivo es geométrico es lo que va a caracterizar la galería en sí. También pueden fijarse en los colores, estos colores rojos saturados que son propios también de las culturas prehispánicas, van a aparecer en muchos de los conventos fortaleza. La iglesia del convento fortaleza de Tepoztlán, nuevamente que tiene una sola nave, dividida en tramos, cubiertos con esas bóvedas a partir de bóvedas estrelladas de influencia gótica. Los contrafuertes son los que inmediatamente empiezo a reconocer en el exterior, mientras que la fachada está prácticamente limpia, flanqueada por ambas torres, y en la portada, en el eje de la composición, es donde aparecen los recursos del lenguaje que más nos interesan. Acá hay una clara influencia ya renacentista. Sin embargo, todo lo que voy incorporando en los espacios que me deja esa estructura renacentista me permiten leer primero el mestizaje, el sol, la luna, las estrellas, etcétera, las flores, la ubicación que tienen y sobre todo el tratamiento plano que tienen las figuras que están incrustadas en este plano de la portada, incluidos los 2 angelitos con flores, etc. Me queda la capilla abierta acá en el lateral, que ya ha perdido la cubierta, pero que nos permite comprender específicamente cómo se relacionaba ese espacio de la capilla abierta con el atrio, y también en dirección, porque el eje está corrido, de la cruz atrial que tengo acá al lado. En el interior vuelvo a tener toda la ornamentación. El interior siempre es mucho más escenográfico que este exterior, aunque el exterior sirve de fondo de todo el espacio del atrio en donde se desarrollaba la mayor parte de las ceremonias. Estas iglesias tienen coro alto, ahí lo están viendo, que también se resuelven a partir de bóvedas de tipo estrelladas y góticas. De nuevo, ¿qué otros elementos voy a encontrar para poder verificar que corresponden al mismo tipo? Una serie de 4 capillas posas que vuelven a tener algunos elementos que las asocian con la tradición náhuatl, o sea, azteca.
mientras que esta no es la barda de este convento, pero es muy parecida a esta. En el caso de este convento desapareció, que define el espacio atrial. Siempre allá al fondo se empiezan a ver las capillas posas. La cruz atrial, que en este caso sí sobrevive, que es un poco más simple que las anteriores. Estas cruces se suelen ir perdiendo también con el tiempo y se van reponiendo porque son las más fáciles de romper. La capilla abierta, el claustro, un claustro que también tiene esa idea de defensa, claustros cerrados, claustros pesados, y por dentro toda la ornamentación que ya les describí en la imagen anterior. En particular, la capilla posa dentro de estas tipologías son las que más nos llaman la atención, son como que el elemento que identifica más fácilmente por innovador a estos conjuntos. La capilla abierta tiene como función ese espacio que lleva el altar hacia afuera y que permite el desarrollo de la ceremonia cristiana. En este caso, la capilla abierta del convento de San Pedro y San Pablo de Tepozcolula en Oaxaca conjuga esta tradición estructural gótica con este uso del espacio abierto de las culturas prehispánicas con elementos del lenguaje renacentista. Y tiene todo prácticamente lo que producen los siglos XIV y XV en este siglo XVI americano en una sola obra que es mínima, o sea, una expresión casi mínima dentro de estos grandes conjuntos. ¿Cómo se construye la capilla abierta de Tepozcolula? A partir de 3 muros, 1, 2, 3, que son puestos, 1, 2, 3. Y se cruzan al centro, más bien hacen casi una estrella, los elementos estructurales que me permiten sostener una bóveda estrellada sobre el espacio sacro principal, es decir, ahí está el ancla. ¿Cómo sostengo esto? Voy a cruzar esas 2 diagonales y esas 2 diagonales tienen por atrás los contrafuertes y por delante, para no cerrar de todo la visual, avanzan, saltan, hay un arco que lleva el contrafuerte un poquito más allá. Después nos vamos a asomar un poquito más. Pero todos los elementos que tengo de soporte, como esas columnas ahí, e incluso estos muros, están tratados ya con mayor influencia renacentista. Se pueden reconocer fustes, basamentos, capiteles, etc. Y todo un tratamiento a base de un reticulado, cuadrados y rectángulos, que indican esa influencia ya más limpia, más renacentista. Completa, cuando lo cubro, obtengo entonces la capilla abierta de este convento, esta fortaleza. Si usted quiere revisar ahí, van a tener todos los mismos componentes que hemos venido trabajando en los 2 ejemplos anteriores. Al lado está la iglesia. Sin embargo, la iglesia, que ya tiene también influencia renacentista, no llama tanto la atención como la propia capilla abierta en este conjunto. La bóveda estrellada desde abajo, marcando el centro de este espacio sagrado, con un sistema constructivo exactamente igual al gótico europeo, en este caso ya en territorio mexicano. Y completo, fíjense cómo saltan los arcos. Sí es renacentista, pero también tiene algo de un barroco que va a aparecer después. Ya se empieza a mover. No es ese renacimiento tan estático, claramente legible, como lo es, por ejemplo, el Renacimiento italiano. Y tienen todo ese tratamiento a partir de una geometría pura que permite leer perfectamente los planos y también como cada uno de estos fustes ya es reconocible como una columna de determinado orden, al menos de lejos. Voy a pasar rápidamente a otros 2 conventos para que vean que la tipología fue evolucionando a lo largo de estos casi 100 años en los cuales se usó. Cuando dejan de ser requeridas como tipología que van avanzando dentro del territorio, porque el territorio ya se controla, la razón de ser de la tipología del convento fortaleza deja de existir. Ahí tienen en la planta otro convento más, este es el de Yuriria, la iglesia, el claustro, un atrio más reducido, la capilla abierta por ahí y las capillas posas, pero estas están como inclinadas. De esto me interesa la fachada. Esto ya es renacimiento, pero español, renacimiento plateresco.
Acá hay mucho follaje, mucha florcita, mucho lazo y se va entrelazando. Incluso hay unos elementos en las columnas que son tipo candelabros que son característicos de ese renacimiento español, que nosotros después también vamos a ver más tarde en la arquitectura argentina. Y esto ya tapiza toda la fachada. No es solamente el espacio de la portada, sino que hay una organización más importante de todo el plano y todo el plano de la fachada está trabajado. Mientras que por dentro, en este caso, me pasé a otro convento, franciscano, y es el de Actopan, que tiene los mismos componentes. La capilla abierta ahora me quedo allá atrás, fíjense qué profunda que es la iglesia en este caso. Me voy a quedar en el claustro y en el refectorio, que es A simple vista, si ustedes ven esto, creen que esto está como ahuecado. Y no, está dibujado, está pintado. Este recurso de la perspectiva y del tratamiento de la luz y de la sombra, que también es renacentista, va a estar aplicado directamente a los espacios más significativos del convento, como en este caso el refectorio, donde se reúnen todos los hermanos de la orden. O incluso la escalera. Las escaleras son escaleras de caja. Esta está metida ahí, porque tienen que afirmarse bien frente a los movimientos sísmicos. Y esta escalera, en todos sus muros, cuenta los hermanos, los integrantes más importantes de esa orden, pero lo hace todo en blanco y negro. Y todos sus recursos ornamentales también son propios de ese plateresco español y también algo del Renacimiento italiano, con algunos detalles, y ahí tiene la influencia de la mano de obra aborigen, en rojo, y son puntuales. Pasemos a la otra tipología, el santuario de peregrinación boliviana, o del Alto Perú. Vamos a ver dos de ellos. De la misma forma que los otros sirven para incursionar dentro del territorio, estos sirven ya para consolidar la fe católica dentro del territorio. Suelen utilizar la ubicación, como es tradicional, de algunos otros lugares sacros que corresponden a las culturas originarias y sobre ellos se asientan. Posiblemente este fuera el caso del santuario de peregrinación de Manquiri, cerca de Potosí, en Bolivia, construidos entre los siglos XVII y XVIII. O sea que este ya va a corresponder al periodo barroco. La primera característica es la implantación. Ahí están viendo parte de la región. El convento es el atrio es ese, todo eso es un barranco. Por eso no puedo entrar de frente a la iglesia de Manquiri, porque acá hay un barranco, me caigo. Y se entra por ese lateral. Ahí está el cementerio con su respectiva iglesia. Ahí viene el camino, da la vuelta y entra hacia el convento que está ahí. Esto, repito, es barranco. Parte entonces de esta cuestión barroca de la escenografía está en la misma implantación geográfica y en cómo la silueta de este edificio se recorta contra el paisaje natural que tengo por atrás. ¿Cómo leo el santuario de peregrinación boliviano? Tengo un atrio, en este caso el atrio por los dos laterales está cerrado, y por el lado que corresponde a la barranca no, hay una serie de arquitos muy elegantes, muy livianitos, que van uniendo de nuevo las cuatro capillas posas. Esta tipología suele tener otra capilla más, que es la capilla de Miserere o el Calvario, destinado a las ceremonias para los difuntos. Y después una iglesia, la iglesia que nuevamente es de planta longitudinal. En el caso de Manquiri tiene doble transepto, y el crucero en ambos transeptos tiene una cúpula, una de base circular y otra de base un poquito más alargada, tipo elipse. De nuevo, el camino siempre nos lleva hasta la salvación, es decir, hasta el altar que tengo al fondo. La iglesia choca prácticamente contra la segunda barranca que tengo allá atrás. Primera barranca, segunda barranca. Ahí está dibujada el talud que tengo ahí en la imagen. ¿Cómo se usa? Pues ingresando desde este lateral, y ese lateral, como están viendo ahí en la foto, como están viendo acá, tiene una serie de viviendas precarias, son una serie de ranchitos, porque no se usa continuamente este santuario como sí se usaba en cambio en los conventos fortalezas. No hay una orden viviendo acá, sino que se peregrina
2, 3 veces al año solamente, después el conjunto queda sin ningún tipo de ocupación. Estos ranchitos, estas viviendas que están cerca, entonces, alojan a los peregrinos en estas ocasiones en las cuales se da particularmente la ceremonia de la advocación del santo, del señor de Manquiri, o alguna otra ceremonia como la del Día de Muertos. Ese es en síntesis, entonces, y ahí lo completé con los ranchitos, el esquema tipológico. El sistema estructural es de muros con sistemas de bóvedas, mientras que si me voy acercando, voy a ver qué cosa, el lenguaje, la fachada. Y también la volumetría, que es lo que impacta dentro de la región. Son volúmenes pesados que se asientan sobre el territorio. En el caso de Manquiri son todos blancos. Tengo a partir del eje la continuidad de la bóveda de cañón corrido que cubre la nave principal de la iglesia, que sale hacia el atrio y resuelve este arco cobijo, y debajo del arco cobijo es donde se encuentra la ornamentación. Todo lo demás es relativamente liso. Por arriba del primer rectángulo de base me aparecen las dos torres laterales que están unidas con como arquito mixtilíneo que enlaza ambas torres. Las torres a su vez siempre están subdivididas para quitarle algo de esa pesadez que tiene el conjunto en su totalidad. Si ustedes se acercan a leer los recursos del lenguaje que están en el arco cobijo, van a ver, además de estas columnas salomónicas, después de estas otras columnas que ya se han complejizado y son muy mestizas. Tengo también las indiátides, como vi en San Lorenzo, y algunas imágenes en la parte superior. La aparición de flora y fauna local, incluido un monito por ahí, que nos indica ya ese mestizaje un poco de mayor peso en este caso. Manquiri recortado contra el paisaje natural del norte de Potosí. El otro ejemplo que corresponde a la misma tipología es el santuario de peregrinación de Copacabana, que está al borde del lago Titicaca. El lago Titicaca está por acá, me obedece el ratón, por ahí. Ahí tienen, de nuevo, el atrio, la iglesia, que parece como metida dentro del atrio, las 4 capillas posas, ahí sí, la capilla de Miserere, con el Calvario adentro, en esa reconstrucción que la tienen ahí. La iglesia nuevamente se genera a partir de una sucesión de tramos, en este caso es más claro, y en este caso todavía también usa este sistema constructivo que alude al gótico. La aparición del claustro que tengo al lado es posterior. Y hay otro eje que desde la Plaza del Pueblo, que es esta que tengo acá, atraviesa en sentido lateral al conjunto. En este espacio entonces del atrio vuelvo a tener las mismas características de uso que les marqué en el ejemplo anterior. ¿Qué caracteriza en este caso el lenguaje del conjunto de Copacabana? El uso de una cerámica como vitrificada entre verde y ocre, que va a ir destacando todas las cupulitas del conjunto y, por supuesto, toda la cubierta de la iglesia en sí. Ahí tienen los componentes del conjunto: el atrio, la iglesia de aquel lado, la capilla Miserere, la capilla Posa más de cerca, y ahí ven el uso de, perdón, esta es la capilla Miserere, la capilla Posa es esta. El uso de esa cerámica vitrificada que les hablé recién, incluida también la portada. Son todos elementos ornamentales que se destacan a la escala de este territorio americano. Esto tiene como 150 por 80 metros. Y en el interior es donde más se desarrolla esta idea teatral, porque esto ya es barroco. Tanto el altar como toda esta serie de cuadros que van tapizando los laterales de la iglesia le dan ese sentido de persuasión que el espacio religioso necesita. Me cruzo un ratito a Brasil. En el caso de Brasil tengo un santuario de peregrinación. Está ubicado también cerca de Ouro Preto, en la región de Minas Generales, de Minas Gerais. Es un conjunto que se comienza a construir gracias a la donación de un minero portugués, que primero le dedica simplemente una cruz y una capillita al Buen Jesús,
y después ya se transforma en un conjunto de dimensiones más importantes. ¿Cuál es el modelo acá? Este que tengo acá abajo, que tiene exactamente el mismo nombre, Santuario del Buen Jesús, pero en Praga. Como ven, que tengo la iglesia allá arriba y una escalera tipo imperial que salva el desnivel entre este y aquella terraza. Acompañados también por unas capillas, y esas capillas que hacen, sirven para ir rezando el rosario, es decir, la pasión de Cristo hasta que se llega a la iglesia. ¿Cómo se resuelve en el caso brasilero, que es la imagen que tengo acá arriba? Esto es obra de estos dos que tienen acá al lado, nuevamente el alejandriño, Antonio Francisco de Lisboa, acompañado en este caso por el maestro Ataide, quienes son los que ejecutan tanto la arquitectura como la ornamentación. Primero se construye la iglesia, después se construye la escalera y después se construye en sí la serie de capillitas que hacen al Vía Crucis. Los voy a analizar al inverso, o sea, ingreso desde la parte más baja para subir a la más alta, en relación a esta otra idea también barroca de construir una montaña o un cerro sagrado. Cuando voy ascendiendo en zigzag de capilla en capilla. Estas capillas tienen en el interior una serie de esculturas casi a tamaño natural que van resolviendo los pasos de la pasión de Cristo, hasta llegar a la base del atrio en sí. El atrio está sobrelevado, hay una escalera imperial, que es esta que les estoy marcando acá, y en esos puntitos que tienen ahí están ubicadas una serie de 12 apóstoles. Cualquiera de estos elementos que les he ido contando tiene la mano del diseño del alejandriño, es decir, son figuras que muestran ya ese mestizaje. Los rostros que va mostrando, incluso que ahora tienen en pantalla, dicen que es un autorretrato de él, no son ni españoles ni portugueses sobre todo, sino que son parte ya de esta raza mestiza que es la que está poblando este nuevo territorio. Siempre subiendo, siempre ascendiendo, también es parte de este espacio teatral que pretende diseñar el barroco. Si ustedes se fijan en la tipología de la iglesia, es exactamente igual que las que hemos estudiado para Europeto. En los interiores de cada uno de estos pasos hacia el Calvario, se van encontrando incluso 2 escenas por capillita, estas como representaciones en escala 1:1, incluso en 3 dimensiones, de cada uno de los pasos de la pasión. Desde arriba hacia abajo, como este espacio sagrado domina entonces el territorio del paisaje ahora ya cultural y urbano de Congonhas do Campo, donde está ubicado este complejo. La tipología que sigue es esta intermedia de iglesias de los pueblos de indios. La primera que vamos a ver es peruana. En el caso de la iglesia de San Pedro de Andahuaylas, cerca de Cusco, que se comienza en el siglo XVII y se termina en el XVIII, es parte de otro conjunto de capillas que ahora se recorre como la ruta del barroco andino. Era parte de un planteo de poblamiento que comenzó uno de los virreyes que les mencioné al inicio, Francisco de Toledo. Y los planteos urbanos eran simples, pero casi nunca se llegaron a poblar en su conjunto. Sí sobresalen de ella el conjunto religioso en sí que se ubica frente a la plaza. ¿Qué tiene esta iglesia? Una nave longitudinal en la cabecera que está sobrelevada, ahí ven la diferencia de nivel, la acompañan 4 capillas, una es la sacristía, que además le ayudan estructuralmente. Esto es muro de adobe, algo de ladrillo, piedra que está recuperada de construcciones incas nuevamente, y a los pies de la iglesia tengo la torre campanario y el baptisterio. Pero también tengo como extensión del coro alto, este es el coro alto, un balcón que da hacia la plaza que tengo al frente. ¿Por qué? Porque de nuevo, para estas comunidades aborigen que preferían, porque así lo habían hecho ancestralmente, el manejo de sus ceremonias en espacios abiertos,
estos balcones se transforman en unos altares hacia el espacio atrio que tengo al frente. Y ese es más o menos el sistema tipológico que va a predominar en las mayorías de estas iglesias cercanas a Cusco. Ahí tienen el exterior, la extensión de los muros de la nave principal definen esta otra forma de como arco cobijo que tiene en la parte superior ese balcón o galería que permite dirigir la ceremonia de la misa hacia el espacio atrio, espacio plaza que está al frente. Inmediatamente al lado aparece un calvario. ¿Qué es lo que caracteriza el espacio interior? Pues evidentemente es un espacio barroco. Ahí tengo un arco que separa la nave principal del presbiterio, pero casi no lo veo en toda esa ornamentación que tengo. La primera parte está cubierta simplemente con tijeras a par y nudillos, que ni siquiera se ven, mientras que la otra parte sí tiene una estructura más de influencia mudéjar en cuanto al artesonado, pero también bien sobrecargado de ornamento, de tal forma que no haya ningún espacio que no esté ornamentado. Acá se ve esa idea del horror al vacío. También se ve el uso del oro, ese uso del oro que hace que cuando la luz vaya golpeando cada uno de estos planos, genere una luz que es prácticamente fácil casi de tocar, pero que además tiene todo ese colorido entre rojo y azul, que es el que caracteriza a esta ornamentación. Todo, prácticamente todo, tiene algún tipo de ornamentación, sean cuadros, sean pinturas directamente sobre la pared o este revestimiento en la parte superior que hace una tela que se va pegando a toda la estructura de madera y que sobre eso además está pintado. El balcón, galería, altar que se abre hacia la plaza mantiene el mismo recurso que hemos venido viendo. Un solo elemento que se repite prácticamente hasta el infinito, que se hace muy diverso y que también por eso es barroco. Esta otra, que es un poquito más sencilla, corresponde a una misión franciscana en Yaguaro, que también lo pueden asociar a las misiones jesuíticas en cuanto a la intención, pero acá son diferentes en cuanto al planteo. La iglesia está en medio de la plaza, esa es la primera diferencia. La iglesia sí es períptera, parecida a las de las misiones jesuitas. Hay una nave principal que es más profunda, que después se encierran esas habitaciones, aquellas de sacristía, que las rodean por el sur y se abre como más libremente hacia el norte. El campanario está exento y está aparte, y esto está resuelto en su mayor parte en madera. Por eso todos esos puntitos casi nos permiten como imaginarnos un bosque con todas estas pilastras, estos elementos verticales que sostienen con solo dos aguas, y ahí lo ven en la foto, son nada más que dos aguas, todo el edificio. Hacia el exterior, esta sucesión de pilares define la galería exterior, mientras que hacia el interior, el mismo tipo de resolución me permite sostener las tres naves, y de nuevo tengo un elemento ornamental, y fíjese la separación que hay en el territorio, que se repite de nuevo hasta el infinito, y que genera este tipo de espacio, mucho más liviano, mucho más ágil, que concentra la ornamentación en el altar. Y el altar es el único que tiene, el presbiterio, mejor dicho, otro tipo de cubierta. Este es un pedacito de una bóveda de cañón corrido, también ejecutada en madera, como la compañía de acá de Córdoba. El resto de la ornamentación queda directamente pegada, adosada, porque está pintada sobre, a la estructura de madera que cubre todo el edificio. Y para terminar, la más compleja de todas estas tipologías son las capillas rurales. ¿Qué tienen las capillas rurales? Ahí tienen dos en Córdoba y una en La Rioja, y después va a aparecer otra de Salta. Una nave única, angosta, esto no suele tener más de 4 metros de ancho, 4 metros 5, porque las luces de las vigas no daban para mayor luz. La extensión de ese espacio interior hacia el atrio en estos arcos cobijos, o al menos un módulo cubierto con la tijera de par y nudillo, que es este caso y este caso. Candonga está cubierta con una bóveda de cañón corrido, y eso es lo que genera el arco cobijo hacia el exterior.
un campanario que suele ser pesado, una torre campanaria que suele ser pesado en el caso de las capillas del noroeste, o transformarse en espadañas, muros que contienen las campanas. Una sacristía o no, que es el caso del Machín, pero sí la tiene de aquel lado, y definido bien el espacio del atrio o suavemente insinuado o simplemente el espacio que me quedó al frente. Y no tienen ninguna mayor complejidad cualquiera de estas capillas, que sí tienen como característica esencial la forma en que se implantan dentro de estos paisajes naturales que ustedes tienen de fondo. Cuando veo los espacios interiores son exactamente iguales. Son espacios que no tienen ornamentación en los laterales, a no ser que sean los cuadros que se les vayan incorporando, siempre por donaciones. La mayoría de estas capillas corresponden a estancias privadas que extienden como una actividad más esta cuestión de llevar la evangelización a los que trabajan con ellos. Este es el fin último de estas capillas rurales, incluido, por supuesto, el de ser el lugar en donde se entierra la propia familia que es dueña del territorio. Por lo demás, los altares son también ejecutados en material, o sea, no tengo un retablo demasiado ornamentado, salvo que la iglesia en particular sea muy rica. Los espacios son espacios ahora sí, si lo comparo con todo lo que vi antes, son simples en relación a todos los recursos ornamentales que vi antes, porque se van reduciendo solamente a pinturas, en este caso ejecutadas por aborigen, el Machín, a algún elemento ornamental que tenga el altar, o simplemente a ver cómo se trabaja esta estructura de madera que es la que va resolviendo la cubierta, por ejemplo. Uno de los casos más significativos son los del norte del país, en la quebrada de Humahuaca. Ahí tienen desarrollo lineal del paisaje que va generando otras tantas capillas que responden nuevamente a encomiendas. Esta encomienda de la familia Zárate, esta familia construye la capilla de su mayorazgo y, dada la riqueza de la propia familia, puede encargar obras de escuela cusqueña, por ejemplo, que se traduce en este caso en esta serie de ángeles arcabuceros que le dan mayor teatralidad y mayor envergadura y valor al interior de la iglesia, además de ahora sí un retablo más trabajado que tengo al fondo. Fíjense que el espacio es exactamente el mismo al anterior, solo que acá hay como un mayor valor en cuanto al interés en enriquecer este espacio sagrado, posiblemente como representación de la propia jerarquía de la familia. En el arcángel arcabucero, casi con el que iniciamos todo el siglo XVIII, todo el periodo colonial, perdón, representa también este proceso de mestizaje, tanto de la arquitectura como de la expresión artística. La mayoría de la arquitectura que hemos visto en el periodo colonial incitan a esta participación, tanto de el criollo, que ya vive dentro de este territorio, nacido en el territorio, como en función de la catequización de los nativos, los pueblos originarios que vivían en ella. ¿Cuáles son las características que han permanecido a lo largo de estos 3 siglos que acabamos de ver? La influencia del tipo religioso en el urbanismo americano a través de la dimensión nueva de los atrios. La diversificación del programa religioso, que hemos visto cómo se tiene que modificar y adaptar a los usos y costumbres de los pueblos locales. Las características del espacio, de la escala del espacio americano, un exterior que no tiene límite y un interior que se vincula con él a través de un eje longitudinal profundo. Plantas de las iglesias, sobre todo longitudinales, profundas, que casi no suelen tener crucero. Un predominio de la masa que se alcanza por la adición siempre de volúmenes. Cúpulas que son pesadas, marcadas con gajos y torres que suelen estar como agrupadas para dar más sensación de peso. La fachada exterior como prestigio de la institución, de la familia o incluso de la propia iglesia. Fachadas que son retablos sacados desde el interior de la fachada de la iglesia, que suelen ser casi planos y que dan esa sensación de llevar ese interior
hacia el exterior, muchas veces protegidos por los arcos cobijos. Un notable horror al vacío, influencia de ese espíritu también mudéjar que traen los españoles, que se traduce en una ornamentación que nosotros no les encontramos a veces razón, es irracional, es violenta, es patética, no es intelectual, no hay demasiado pensamiento, es toda pasión atrás de eso. En las siluetas recortadas contra los paisajes y los cielos que hemos estado viendo, la desnudez en la forma y en el diseño es simple. Y sobre todo, la dignidad en la respuesta arquitectónica en un territorio periférico, que le permitieron entonces generar estas figuras adentro de estos espacios en constantes movimientos, acompañados por sonidos, por música, incluso por los aromas de los inciensos en las ceremonias, que llevaron a estos pueblos prehispánicos a ser persuadidos, en el mejor de los casos, a convertirse al cristianismo y a ser parte de este nuevo proceso mestizo que transformó la América colonial. Si no hay preguntas, vamos a pasar a los talleres.